tito tati, tito ti, ti. ¿Cómo molan estas pelis, macho? Estoy emocionado. Me las voy a ver enteras otra vez 3 veces con todos los extras y los comentarios del director. ¡Es la bomba! ¿Qué película de Star Wars veré hoy? ¿Una galleta? ¡Wow! ¡Joder, macho! ¿Por dónde empiezo ahora? Joder, Mori, tronco, ¿no te sabes otra o qué? Querido diario, hoy he vuelto a ver Star Wars. Qué buena pista, macho. Igual me lo regalan, pero me lo voy a pillar yo. Sí o no sí. Esa es la cuestión. ¡Al fin tengo a Yoda! Ya soy un friki completo, pero no me siento lleno. Algo me falta. Para Jedi poder ser, ¿Qué? Obi-Wan, céntrate. Sí, es verdad. Tengo que ser Jedi. Pero ¿cómo puedo serlo? Con únicamente 2 pruebas, Obi-Wan. Las 2 pruebas, dices. ¿Y cuál es la primera? La del conocimiento, la primera, ser. Ya sé. Un friki retro gamer especial de Star Wars. Ahora mismo llamo a Handro Lion y se lo digo. Friki retro gamer. Dime, Mori. Que yo no voy a hacer un friki retro gamer especial Star Wars. Que paso, tronco. Que te dejo pa. Cago en que me matan en el caballo. Oye, corre, que te estoy llamando Morán. Que me ganas negro. Pero cógeselo ya. Píllame, chavita. Toma, Dale. toma. Dime, Mori. Joder, qué pesadito estás con el Star Wars. Que no hago el especial de Star Wars. Y encima la ha ganado. Vamos, Mori. Oye, vuelve a ser Morán, haz el favor de cogérselo y decirle que sea el pobre chico. Que no, hombre, que no, que Que sí. Que sí es que Star Wars no me gusta. Cógeselo yo, hombre. A ver, Mori, ¿qué pasa? Joder con el Star Wars. ¿Y qué gano yo a cambio? Uy, amigo, la cosa ya cambia. Ah, puede que sí, puede que sí. Es... Espérate, vamos a llegar a un acuerdo. Que sí, que ya lo he recibido, Mori. Ya voy para allá. Mira, ya me he preparado con el Friki Retro Gamer. Voy para allá para hacer el Star Wars. No te apures. Por cierto, me ha encantado lo que me has dado. Vamos a tener alimentado un mes. Muchas gracias, tío, de verdad. Qué buen amigo. Friki retro gamer. ¡Víciate tú! ¡Y tú! Oh, yeah. ¡Bienvenidos a Friki Retro Gamer! Friki retro gamer. Oh, yeah. ¿Qué, Tronky? ¿Te mola el jamón o no? Pues claro que sí, Tron. Muchas gracias. Muy buenas, pues en este especial de Friki Retro Gamer vamos a hablar de mis 3 juegos favoritos de Star Wars clásicos. Vamos a ir desde el año 91 al año 98. Bueno, La Master System. Star Wars de Master System también salió en Game Gear y en Nintendo en primer lugar. ¿Qué sabes de este juego, Alejandro? Un montón de cosas. En el año 91 salió. Así que estás controlando, Es que tío. Star Wars es mi fuerte. Se ve. Pues este juego era muy original, ya que aunque reproducía perfectamente el argumento de la película, te lo podías pasar sin hacer determinados hitos importantes de la misma, como por ejemplo conocer a Han Solo o conocer a Obi-Wan. ¿Qué es lo que sucedía? Que el juego se volvía muchísimo más difícil, porque estos personajes te daban vidas extra o escudos para el halcón milenario. Por cierto, ¿tú sabías que en este juego Darth Vader solo sale en la pantalla de Game Over? Fíjate las cosas que sé yo de Star Wars, lo flipas. No tenía ni idea. Pues sí, el juego te lo podías pasar aunque muriesen personajes como Han Solo o Leia. Y por cierto, en las instrucciones del juego, mira qué reliquia, te decían que si moría Han Solo, el piloto de la nave sería Chewbacca. ¿Por qué me recordará esto al episodio 7? Bueno, pasemos al siguiente juego. Super Retorno del Jedi, de la Super Nintendo, aunque también salió una versión en Game Gear. ¿En serio? Sí. Interesante. Este juegazo, macho, lo sacó en el 94 LucasArts. ¿Qué te suena de este juego? Yo creo que en la primera pantalla maté a algún escorpión. Yo creo que estás confundiendo el Super Star Wars con el Super Return of the Jedi. Pero maté a un escorpión. Puede que sí, no te lo niego.
Pues en este juegazo, macho, podías manejar, además de algunos vehículos, a Luke Skywalker, Jedi, Han Solo, Chewbacca y por primera vez a Widget, el Ewok ese tan mono, y a la princesa Leia vestida de esclava. ¿A que no sabes de una cosa que sí que me acuerdo, Tron? Mira. Oh, guapa. ¡Guapa! ¿Y vosotros qué pensáis de la princesa Leia vestida de esclava? Pues... Eso. Sí, puede que sea machista, sí. ¿Sabes una cosa que sí que me acuerdo yo de este juego, tío? Que en los anuncios de la televisión estaban todo el rato vacilando de que eran 16 megas. Ostras, lo 16 flipas, como si fuese un portento, Mira ahora. Y en la época lo era, Ya te acuérdate. digo, la verdad que sí que lo era, pero mira los gigas que son de juegos. Primer videojuego de 16 megas, Street Fighter 2. Venga ya. Joder. Ahí va, tronco, ¿y esa camiseta? A ver qué pone. Pregúntame eso. ¿Qué pasa con tu padre? Ahí va tú. Bueno, tronco, ¿Qué pasa, Tron? ¿qué películas se estrenan este fin de semana? Pues hombre, Rogue One. ¡Ostras! Pues vamos a hablar del Rogue Squadron. Fíjate, que yo no tengo ni puñetera idea de Star Wars, pero eso sí me lo sabía. Mira como mola mi Nintendo 64, Star Wars. Oye, ¿cómo lo has hecho? Eso de cambiar así la consola rápido. Pues igual que lo del teletransporte. Oye, se está acabando el jamón, Joder, Así que ya sabes lo que hay que hacer. Toma, zámpatelo todo, desgraciado. Bueno, Alejandro, sin mirar el guión, ¿de qué año es Rogue Squadron? Del año 98 de las difuntas LucasArts y Level 5. Ay, qué compañacas, qué compañacas. Anda que no macho. mola ni nada, Pues desde mi punto de vista este es el mejor juego de naves arcade de Star Wars, porque el X-Wing era más rollito simulador. Ah, de X-Wing. ¿Tú sabías que podías manejar el A-Wing, el X-Wing, el E-Wing, el V-Wing? Y el nuevo Spider, ¿no? Pero ese no es Wing. No, pero casi. Ay, Alejandro, ¿te acuerdas de cuando los juegos tenían trucos? No como ahora, que te compras el juego y el único truco es pasar por caja para pillarte un DLC. La verdad es que sí, y me acuerdo del teléfono rojo, todos íbamos a ese apartado ahí en la juego de consolas. Pues macho, este juego tenía unos trucos buenísimos. Había un mogollón de naves que solamente te podías coger como trucos, como por ejemplo el Halcón Milenario, que estaba todo pao, el TIE Interceptor, que es la nave de los malos en el Retorno del Jedi, el T-16 Skyhopper, que es la nave con la que juega Luke en Una Nueva Esperanza ahí haciendo el tonto. El... Pues también te podías pillar una TST, que es el caminante este de dos patas, pero era absurdo, no podías jugar bien con él porque no te podías pasar nunca de pantalla ya que iba andando. Te podías pillar también el Naboo Starfighter porque justamente después fue cuando estrenaron La Amenaza Fantasma, incluso un Buick, que era el coche de uno de los diseñadores de sonido del juego. Tengo una sed que flipas. Está un poco salado. Pues tronco, lamento no haberte aportado mucho en este friki retro gamer. Es que yo de Star Wars poca lechuga. Bueno, no pasa nada, tío. ¿Oyes a Yoda? ¿Eh? Sí, Yoda, ahora mismo voy por ti. Joder, macho, es que se le va la pinza, tronco. Bueno, Yoda, ¿qué te ha parecido mi prueba del conocimiento? ¿La he superado? Aún hay una prueba que has de superar, Obi-Morán. ¿Y cuál es mi siguiente prueba? Tu prueba será la de la valentía Jedi. Para ello has de ir a Daboga. Teletranspórtate. Pues voy para allá. ¿Y esto de cojones ir ahora? La madre que parió al Morán, macho. ¡Oh! ¡Oh! ¡He pasado la prueba del balón! ¡Bueno! ¡No! ¡Dejadme volar! ¡No! He tenido un sueño peor que el final de Los Serrano. Ya lo sé, Chewbacca, ya lo sé.
Muy bien, buen repertorio, Algunas de mis camisetas de Star Wars, las otras ya las hemos utilizado y están ahí. Venga, va. Sí, estaba así. Pues... Espera, cambio. No, pero espera, dilo. Dilo, huevos. Maricón, al final tengo 8 gigas de camisetas. ¿Qué le pasa con tu padre? ¡Ahí va tú! Un momentito. Esto no está preparado y se la devuelvo al Morán. Qué cabrón. Toma, Morán, cabronazo. Esto para que vuelvas. Por la que me hiciste. No, pégate a la tele, que si no, no sales, que se te ve ahí. ¡Ah! El Dishonored 2. Lo pasé todo mal ahí con la toma falsa, pues ahora toma. Tú toma de estas de... Eres un capullo, tío. Se lo hice porque me invitó al Madrid Game Winning in the Pitchen. Me da igual, podría ser esto un clásico, que cada friki retro que nos regalamos el uno al otro algo. Sí, Molaría, con ¿no? lo que ganamos del canal. Hostia, macho. Ostras, macho. ¿Cómo mola? ¿Cómo mola, tío? Es una maquinita con 153 juegos. Ya lo veo. Joder, cómo mola, tío. Cómo me mola las portátiles. Dale, tronco, te voy a dar un abracito. Tío, que no me tienes que comprar nada. Es un gilipollas. Le tenía que putear, lo siento. Es un gilipollas.